¿Se acuerdan ustedes que venimos hablando de un tema escabroso, difícil? Difícil en estos tiempos porque se malinterpretan las cosas. Estamos hablando estamos en la parte 15, en la continuación de la parte 15 de esta serie de mensajes que hemos llamado de la esencia es lo que brota. Y precisamente lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, es de la esencia es lo que brota. Observábamos el domingo anterior cómo desde el principio Dios creó un hombre y una mujer. Y ese era el patrón, y ese es el patrón. Así debía ser siempre. Pero a través de lo que vamos a ver en las Escrituras ahora, cómo se fue degradando la humanidad, cómo de a poquito se ha ido degradando y cómo se sigue degradando y se va a seguir degradando. Así misma, porque no es Dios el que la degrada, es la humanidad la que se degrada a sí misma, porque insiste en romper los límites que Dios ha puesto. Insiste en derribar los límites que Dios ha puesto. Y saben, como todo papá, cuando un papá pone límites a sus hijos es para cuidarlos, para protegerlos, para guardarlos, porque siempre el papá va un paso adelante, ¿no? Entonces, sabe qué puede pasar si rompe ese límite. Y hoy tenemos una degradación tan grande, una depravación tan grande en la humanidad, que ha decidido romper los límites de Dios. La ley era un límite que Dios puso. La ley del antiguo pacto era un límite que Dios puso para que no aumentara, para que no creciera la depravación. Pero de todas formas el hombre decidió romper los límites, destruir los límites, sobrepasarlos, y hoy pagamos las consecuencias por ese tipo de cosas. Gracias a Dios por su gracia. Pero como solo estamos hablando de la teología inclusiva, esa teología que quiere llevar a cierto sector del cristianismo a pensar que somos nosotros los que tenemos que traer a Dios hacia donde nosotros queremos. Y romper las cosas establecidas por Dios, y que nos vamos a salir con la nuestra si rompemos lo que Dios ha establecido. La humanidad cree que se está saliendo con la suya rompiendo lo establecido por Dios, sin darse cuenta que lo establecido por Dios quedó establecido y eso no se rompe. No se puede romper, porque Jesús dijo: la palabra de Dios, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. No pueden ser quebrantadas. Por más que el hombre quiera quebrar las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Y nosotros a medida que vamos a ir caminando ahora sobre las Escrituras, vamos a ir viendo cómo se fue degradando. Y al ir degradándose vamos a ir viendo por qué Dios enjuicia a cierto sector de la humanidad o a la humanidad. ¿Por qué la enjuicia? No es porque Dios quiere el mal del hombre, porque dice que Él no quiere el mal del hombre, porque para eso estableció su palabra, para que el hombre, conforme a su palabra, o la humanidad que quiere caminar conforme a su palabra, pueda vivir bien en un mundo que está viviendo mal. Observamos nosotros en los otros días cómo se fue distorsionando a partir de Adán, entró el pecado en el mundo, y cómo se fue distorsionando la imagen de Dios, porque ya los hijos de Adán ya no nacieron conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino conforme a la imagen y semejanza de Adán, porque se distorsionó la imagen. Y fíjense ustedes que por medio de uno de los hijos, aunque después, por supuesto, la degradación o la depravación entró a toda la humanidad, pero por medio de uno de los hijos comenzó a degradarse o a depravarse todo, por medio de uno de los hijos de Noé, por medio de Cam.
Y vamos, por favor, a Génesis 10, porque desde allí vamos a partir. No sé si lo vamos a poder terminar hoy, creo que no. Pero quiero ir recorriendo las Escrituras para que ustedes puedan observar, hermanos. Ustedes conmigo puedan observar que el hombre, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, hay una mala traducción allí cuando dicen han sido destituidos de la gloria de Dios, porque no está la palabra destituidos, sino privados. Se han privado de la gloria de Dios. El mismo ser humano se privó de la gloria de Dios al pecar e ir en contra de Dios. El mismo ser humano se privó de la gloria de Dios, se privó de su presencia, del bienestar de estar con Dios. Díganme ustedes, los que están aquí, si no es maravilloso poder caminar y estar en la presencia de Dios, en su gloria. Es maravilloso eso. Podemos tener 1000 problemas, pero estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar, ¿cierto? Y lo más seguro, sentimos esa preciosa seguridad de estar con Él, ¿sí? Que todo lo que acontezca en nuestras vidas es permitido por Él o no, pero no pasa absolutamente nada más en nuestra vida que lo que Él permita, y será para enseñarnos a Él. Ahora fíjense ustedes, por favor, salen del capítulo 10 de Génesis y van a ver allí que dice descendencia de Cam. Salen 8 personas del arca después del diluvio. Noé, que era labrador de la tierra, planta una viña, de esa viña cosecha uvas, hace vino, se embriaga. Y aparentemente uno de sus hijos dice que vio la desnudez del padre. Cam vio la desnudez del padre. Ahora, siempre entendimos que ver la desnudez del padre era haberlo visto desnudo, pero resulta que cuando vamos al libro de Levíticos dice que ver la desnudez del padre es acostarse con su madre. Y esto es lo que aparentemente pasó Cam. ¿Por qué Noé terminó maldiciendo a la descendencia de Cam, que es Canaán? Y que allí fueron, de allí partieron, o de allí vino toda la descendencia de Canaán, que son los cananeos, el lugar donde Dios llevó a Israel. ¿Por qué esa maldición? Porque aparentemente Canaán no era hijo, no era hijo de una relación legítima de Cam, sino que Cam tuvo relaciones con su madre, y allí comienza a depravarse todo. Es mucho más largo para explicarlo, pero fíjense ustedes cómo empieza a degradarse todo esto. Observen. Allí en el capítulo 10, verso 6, leemos allí. Dice, hijos de Cam, es decir, de aquel que vio la desnudez de su padre, cuya descendencia o cuyo hijo es Canaán, y al que Noé, como abuelo, lo maldijo. Pero lo maldijo, ¿por qué? Precisamente porque había sido de una relación que no era la correcta. Hijos de Cam. Dice Cus, Mizraim. De ahí, de todos estos nombres que nosotros vamos a ver, hay un gentilicio, hay una descendencia, y estas descendencias tienen que ver con países, con naciones o con tribus, ¿sí? Dice, y Canaán, ¿ven? Hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Canaán fue hijo de Cam. Hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod.
Permítanme decirle, Nimrod se casó con su esposa madre. Y de ahí nació Tammuz. Y de ahí toda una degeneración. Primer prepotente en la tierra. ¿Por qué prepotente en la tierra? Fíjense. Este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Esto es algo que otras traducciones no lo pone tan fuerte, pero la traducción es así. Es decir, este era intrépido cazador. ¿Cazador de qué? Cazador de hombres. No era cazador de arco y flecha de animales, sino que era cazador de hombres. Este era intrépido cazador enfrentado de frente, o sea, le hizo frente a Dios. Enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. Se enfrentó, fue el primer prepotente que se animó a hacerle frente a Dios. El principio de su reino fue Babilonia. Bueno, conocen más o menos la historia de Babilonia, ¿no? Erech, Akkad y Calne en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, este es otro detalle, no fue fortalecido por Dios, sino fue fortalecido por un demonio, y de ese fortalecimiento salió y edificó Nínive. Babilonia y Nínive eran dos ciudades contra Israel. Siglos después, dos ciudades contra Israel. Salió y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, que es la gran ciudad. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás cuando es tragado por ese monstruo marino, por Cetus, y es luego vomitado en las playas de Nínive porque tenía que ir a predicar a Nínive, pero no quería, salió por otro lado? Dice, Misraim engendró a los ludeos, a los anameos, a los lejavitas, a los naftujitas, a los patruseos, a los caslujitas, está bueno para leerlo rápido, de los cuales salieron los filisteos. Todos estos nombres ahora no les suenan mucho, pero cuando ustedes comienzan a ver la historia de Israel se van a dar cuenta de las batallas que tuvo Israel contra contra estos gentilicios o contra estas naciones. Vean, a los caftoritas, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Yahet, y al Jebuseo, al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Sineo, y al Arvadeo, y al Semareo, y al Emateo. Después fueron esparcidas las familias de los cananeos, y las fronteras del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar, hasta Gaza, y observen esto ahora porque van a aparecer 4 ciudades, de las cuales 2 luego son destruidas. Fíjense, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus generaciones y sus lenguas y sus territorios y sus naciones. Así fue como nace Sodoma y Gomorra. Entonces todos, o la mayoría, conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, que la vamos a leer y ver ahora. Sodoma y Gomorra se fue depravando de tal manera que los hombres de esa ciudad eran homosexuales, o sea, que tenían relaciones homosexuales en la ciudad, y por eso era conocida esa ciudad, y por eso años después es destruida. Fíjense ustedes, acá comienza un problema, porque estas 2 ciudades son establecidas, o 4 ciudades, porque en realidad cuando aparece la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero resulta que las otras 2 ciudades fueron destruidas con esa. Adma y Seboim fueron destruidas con Sodoma y Gomorra. Esas ciudades estaban en el lugar que hoy se llama el Mar Muerto, o el lugar donde está el Mar de la Sal. Ese lugar quedó como salitre. Hoy el Mar Muerto está muerto, es decir, sirve hoy solamente para nivelar el río Jordán, porque después para otra cosa no sirve.
alguien se quiere nadar allí y flota. La sal misma o los componentes que tiene, los componentes minerales que tiene, te llevan hacia arriba. Los peces mueren, no hay pesca. Por eso se llama mar muerto. Ahora observen. Fíjense ustedes por favor conmigo en Génesis 13 y van a ver, acá aparece Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a Génesis 13. 6:13 dijo. Génesis 13, 10 al 13. Y vamos a ver que cuando aparece un personaje aquí que se llama Lot, que es sobrino de Abraham, y este Lot, bueno, hay un altercado entre los pastores de Abraham y de Lot, su sobrino. Entonces Abraham le propone: vos vas hacia un lado y yo voy hacia el otro. Si vos vas hacia el sur, yo voy hacia el norte. Si vos vas hacia el este, yo voy hacia el oeste. Entonces así decide, y cuando mira Lot, la llanura que había por delante de él era hermosa, pero esa llanura lo llevaba a acercarse cada vez más a Sodoma y Gomorra. Entonces él comienza a extender sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Cada vez más cerca de Sodoma. Bien, esto también nos enseña algo, hermanos. 10 al 13. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, pues todo era de regadío. Claro, se deslumbró por esa llanura. Como el huerto de Elohim y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Elohim destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente y fueron separados totalmente el uno del otro, es decir, Abraham de Lot. ¿Ven? Él se fue acercando, vio la llanura que estaba recostada para el lado de Sodoma y Gomorra, vio esa llanura y dijo: yo voy para allá. Pero su tío Abraham, no, decidió ir para el lado contrario. Acá aparece de nuevo Sodoma y Gomorra, pero este personaje, Lot, va a ser un personaje importante para que se desate uno de los problemas, o mejor dicho, para que se desate el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver nosotros, y vamos a ver cómo la aparición de Jesús junto a dos ángeles para dar la promesa de un hijo a Abraham, y caminan juntos hacia Sodoma. Abraham y Jesús caminan juntos hacia Sodoma. Nunca lo había visto así, de esta forma. Pero esa es una de las apariciones de Jesús. Dice, sus salidas son desde la eternidad. Aquellas apariciones o aquellas salidas antes de su encarnación, esa es su preencarnación. Él aparece. Jesús aparece. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque luego lo vemos en Judas, que habla de que Jesús fue el que sacó a Israel de Egipto. Fíjense, lean conmigo con mucho cuidado. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versos 1 y 2. Aquí hay una historia, desde el 13, 14, 15 hasta el 18 hay una historia acerca de la batalla de unos reyes, y entre ellos estaban el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboim, a quienes Abraham ayuda con sus criados. Pero fíjense el verso 18, el capítulo 18. Porque quiero ir mostrándoles paso por paso cómo se va degradando todo esto, cómo se va depravando todo esto. 18. 1 y 2. Después, Elohim, es decir, Dios, se le apareció en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al mediodía. Está hablando de Abraham. Se le aparece a Abraham. Y alzando sus ojos, miró, y fíjense que acá hay 3 personas. Y aquí 3 varones erguidos frente a él. Al verlos corrió
a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Ahora, fíjense ustedes, Abraham se postra en tierra delante de estos tres varones. Ahora, ¿por qué cuando se postra en tierra esos ángeles no le dicen, no, levántate porque somos consiervos tuyos? ¿Por qué? Porque reconoció que uno de ellos era Jesús. Porque si no, le hubiese pasado como a Juan en Apocalipsis, que cuando quiso Juan postrarse delante del ángel, le dijo, no, porque soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero Abraham no le dijo eso. ¿Por qué? Porque uno de ellos era Jesús, era Dios mismo, el Dios preencarnado. Versos 16 al 23. El 16 está después del 17, está antes del 17, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Y levantándose de allí, aquellos varones tendieron la mirada a Sodoma, y Abraham caminaba con ellos acompañándolos. Ahí sale Abraham caminando hacia Sodoma, junto a estos tres varones, Jesús y dos ángeles que iban acompañándolo. Dice, verso 16 al 33. Dice, y Adonai se dijo a sí mismo, encubriré a Abraham. Miren esto, hermanos, cuando Dios escoge a una persona y habla con esa persona como hablaba con Abraham. Encubriré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Saben que en otra parte de la Biblia dice que Dios no hará nada sin que antes se lo comunique a sus siervos los profetas? Siempre que Dios va a hacer algo, se lo va a comunicar a su pueblo. Por eso es que es necesario que estemos atentos, porque Dios siempre va a comunicar a su pueblo lo que está pensando hacer. Dios nunca pasa por arriba a su pueblo. Nunca. Fíjense, dice, porque ciertamente, ahora hay un porqué, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. Esto es una decisión que nosotros como padres tenemos que tomar, los que todavía estamos a tiempo, de que nuestras generaciones, todas nuestras generaciones, sean instruidas en el camino del Señor. Sean instruidas, que mandemos a nuestras generaciones a caminar delante de Dios. Por eso es que Dios no le encubrió lo que iba a hacer, porque Dios sabía que después de Abraham, a todas sus generaciones, el mismo Abraham mandaría a que caminaran en el camino del Señor. ¿Ven? No solo él mandaría, sino que él mismo dice practicaría, practicando justicia y derecho. Él mismo, Abraham. Y dijo Adonai, fíjense que Adonai, el Señor, era el que iba caminando con él, pero mientras probablemente iba hablando con Abraham, Adonai iba pensando dentro suyo, entonces le iba a comunicar algo que iba a hacer y se lo iba a comunicar a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era profeta y Abraham era un intercesor. Entonces le va a comunicar esto. ¿Por qué? Porque sabe que en cuanto le comunique lo que va a hacer, Abraham va a interceder. Y dijo Adonai, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy grandes. La teología inclusiva tapa esto. La teología inclusiva tapa esto. Dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra era el no ser hospitalario.
Pero sin embargo, el no ser hospitalario no era un pecado tan grande. O sea, no era una perversión. Fíjense. Dice, así que he descendido para ver si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Y los varones se volvieron, los dos varones que iban, se volvieron y se encaminaron a Sodoma y Gomorra, pero ahí hay una separación. Adonai, el Señor, se queda con Abraham. Entonces los dos que caminan son los dos ángeles que son enviados por Dios para destruir Sodoma y Gomorra. Dice, pero Adonai permanecía con Abraham. Fíjense, les iba a hacer otro comentario, pero... Dice, y acercándose a Abraham, dijo, ¿destruirás al justo con el impío y será el justo como el impío? Comienza la intercesión de Abraham delante de Dios. Comienza Abraham a hablarle a Dios. Dios acaba de comunicarle, Jesús acaba de comunicarle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Pero Abraham comienza un regateo, comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué comienza a interceder? Porque sabe que su sobrino está en Sodoma, vive en Sodoma. Entonces dice, y acercándose a Abraham dijo, ¿destruirás al justo con el impío y será el justo como el impío? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Barrerás y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén en medio de ella? Fíjense el regateo, ¿sí? Como cuando alguien va a comprar y dice y le dicen, vale 50, te doy 45, no, te doy 43, no, te lo vendo por 48, ¿sí? Eso es un regateo. Entonces, aquí comienza la intercesión de Abraham. Dice, lejos de ti hacer cosa tal, hacer morir al justo con el impío y que el justo sea como el impío. Fíjese el juego de palabras que hace en esta intercesión delante de Dios. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Claro que el juez de toda la tierra iba a hacer justicia, pero en esa justicia está la misericordia de Dios. Porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios es misericordioso, pero también es justo. Dice, y dijo Adonai, si hallo, dijo Adonai, fíjense, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Abraham sabía que no había 50 justos. ¿Cómo comienza? Sigue el regateo. Y respondiendo Abraham dijo, he aquí, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Quizás falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallo allí 45. Le dice Dios. Volvió a hablarle una vez más y dijo, ¿y si se encuentran allí 40? Y respondió, no la destruiré por los 40. Entonces, esto es como un dicho de mi mamá. Para pedir hay que pedir mucho, total para rebajar el tiempo. Dice, entonces dijo, que nada me pase, Señor, si sigo hablando. O sea, seguía regateando, pero el susto lo tenía. Y si se hallan allí 30, y dijo, no la destruiré si hallo allí 30. Y dijo, he aquí me atrevo a hablar a mi Señor. Y si se encuentran allí 20, y dijo, no la destruiré por causa de los 20. Y dijo aún, te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez.
¿Y si se encuentran allí 10? Y respondió: no la destruiré por causa de los 10. Y cuando Adonai acaba de hablar, Abraham se fue. Y Abraham regresó a su lugar. ¿Por qué? Bueno, conversación terminada, no había 10. Ahora, si ustedes observan allí, Jesús va a ejecutar su sentencia contra Sodoma y Gomorra, contra estas 4 ciudades: Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Génesis 19. Verán ustedes, perdón, llegaron los 2 ángeles a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado. Lot, el sobrino, estaba sentado, ya no estaba en las tiendas, ahora estaba en la puerta de Sodoma. ¿Recuerdan ustedes que dice que Adonai se fue a su lugar? Adonai se fue y Abraham se fue a su lugar. Entonces, ¿quiénes son los que continuaron hacia Sodoma? Los 2 ángeles, que estaban, que tenían la premisa de sentenciar, o ya estaba sentenciada Sodoma y Gomorra. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos. ¿A quién? A estos 2 ángeles, a estos 2 varones de Dios que van llegando. Ahora, nosotros no tenemos que ver a estos varones de Dios como con unas túnicas blancas. Eso. Son 2 varones de Dios con una estructura varonil. Hay que quitarse esa imagen de esos angelitos medios afeminados que hacen en las figuras. Son 2 varones de Dios, son 2 varones. Pero corto, bien plantado. Entonces, quizás rubios, puede ser, no lo sé. Morochos, no lo sé. Pero, fíjense ustedes, cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y postrándose con su rostro a tierra, dijo: señores míos, entrad a casa de vuestro siervo para que pernoctéis y lavéis vuestros pies, y al amanecer podréis seguir vuestro camino. Lot no tenía ni idea de lo que iba a pasar en ese momento. Por eso él pensaba que esos 2 visitantes iban a seguir su camino. Pero fíjense ustedes que el problema no era la hospitalidad, porque Lot los estaba hospedando, les estaba ofreciendo hospedaje. Mas le dijeron: no, sino que pernoctaremos en la plaza. Pero porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les preparó una cena y coció panes sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, de allí viene la palabra sodomía, o la que se usa muchas veces para hablar de los homosexuales, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, todo el pueblo a una, y gritaron a Lot, les decían: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácanoslos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Esto, en la teología inclusiva, en la Biblia de Estudio de Teología Inclusiva, no está como relaciones sexuales. Está la palabra como conocer, pero ellos dicen que conocer es porque no los querían conocer, no los querían recibir. Lot salió a ellos en el umbral, pero cerró la puerta tras sí y exclamó: por favor, hermanos míos, no hagáis este mal, no hagáis este mal. Cuando leamos los próximos versículos vamos a ver quién estaba peor, según la perversión que se le había pegado al otro. Dice: aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca. Miren, la degradación, la depravación ya había llegado hasta el corazón de Lot. Voy a sacarlas, pero no hagáis nada a estos varones de Dios que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero respondieron:
quítate de allí, quítate de ahí. Este vino como forastero y se pone como juez. Fíjense ustedes, él no era sodomita, él no era de Sodoma, por eso lo tratan como un extranjero. Pero también ahora le están diciendo, y se pone como juez, es un extranjero, y se pone como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Ahora pensaban hasta tener relaciones con Lot, ya no les importaba nada. Y arremetieron violentamente contra Lot e intentaron forzar la puerta. Pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Gracias a Dios que Lot zafó y zafaron las hijas. Al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera y fueron incapaces de hallar la entrada. Y dijeron los varones a Lot, y aquí comienza la historia: ¿A quién más tienes aquí? Dice, saca del lugar al yerno y a tus hijos e hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor contra ellos ha subido ante Adonai, y Adonai nos ha enviado para arrasarla. Y salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, miren ustedes, salió Lot, habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de esta ciudad, porque Adonai va a arrasar la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Fíjense, al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas presentes para que no seas barrido con el pecado de la ciudad. Fíjense que ya los yernos ya no figuran. Ahora le está diciendo, toma a tu esposa, toma a tus hijas, a tus 2 hijas y salí lo más rápido que puedas porque la ciudad será destruida. Y quedaron conmocionados, pero los varones lo agarraron de la mano y lo sacaron a él y a su mujer y a sus hijas, y gracias a la misericordia de Adonai, por él, lo hicieron estar fuera de la ciudad. Dios es justo, pero también es misericordioso. Cuando los hubieron sacado fuera, se le dijo, huye por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña. Huye o serás barrido. Hasta la montaña. Los ángeles lo están mandando hacia la montaña. Vayan a la montaña. Pero fíjense, Lot les dijo, por favor, no, señor mío. Mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida. Pero no puedo escapar hasta la montaña, no vaya a alcanzarme el mal y muera. He aquí, esa ciudad está cerca para huir allí, y es pequeña. Huiré allí. ¿No es pequeña para que viva mi alma? Sigue desobedeciendo, Lot sigue desobedeciendo. Y le respondió, he aquí también sobre esto he aceptado tu ruego. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pero no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Fíjense la misericordia de Dios, hermanos, que está cuidándolo a Lot hasta el mismo momento que va a entrar a esa pequeña ciudad donde él le pidió, aún desobedeciendo, se lo permitió. Salió, y Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai. Y destruyó estas ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Hasta hoy no hay plantas, en ese lugar no hay plantas. Está, creo que al oeste de Jerusalén. Dice, y la mujer de aquel, es decir, de Lot, miró hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. En aquella llanura quedó convertida en un pilar de sal. ¿Por qué? Por haber mirado atrás.
probablemente extrañando las cosas del pasado, las cosas que tenía que dejar atrás. Pero ya le había advertido Dios, hasta ahora Dios había tenido misericordia y le dijo, no mires atrás, camina hacia adelante y no mires atrás. Y la mujer miró hacia atrás y quedó convertida instantáneamente en un pilar de sal. Abraham, madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Adonai y oteando, es decir, observando, mirando, hacia el lado de Sodoma y Gomorra y vio la llanura y hacia la región de la llanura. He aquí vio que subía de la tierra un humo como la humareda de un horno. Así, cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham, por eso sacó a Lot en medio de la destrucción de las ciudades de que Lot habitaba. El capítulo es largo, pero quería mostrarles, hermanos, por qué viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque la perversión ya había llegado, el clamor de la perversión ya había llegado a la presencia de Dios, a los oídos de Dios. Ahora, Jesús ejecuta su sentencia contra Sodoma y Gomorra. Eso lo vimos en Judas 19. Ahora vean ustedes conmigo Judas, capítulo 5, Judas 5 al 7. Es decir, tiene un solo capítulo, así que es cortito. Pero quiero mostrarles lo que dice. Judas, que es el libro 31, en la página 1264, leemos del verso 5 al 7. Esta es una de las cartas llamadas judeocristianas, porque primero está enviada a judíos convertidos y que son los primeros que pueden entender el lenguaje, y luego nosotros que tenemos que leer el antiguo pacto para poder entender el lenguaje. Fíjense, 5 al 7. ¿Lo tienen todos? Y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre. Ustedes cuando vean otras traducciones van a ver que no dice Jesús, dice Señor, pero en realidad allí dice Jesús o Jesús. Dice que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Habla de Génesis 6. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, no naturalmente, sino contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Esa es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué entonces acá Judas explica una de las razones? ¿Por qué destruye a Sodoma y Gomorra? La destruye, ¿por qué? Porque habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, eso lo vamos a poder ver después en Romanos también, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. ¿Saben cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? La perversión había llegado ya hasta los ojos y oídos de Dios. Por eso sucede esto. Entonces 430 años después llega la ley, y por medio de Moisés. Entonces Dios establece una ley. Pero esa ley, ¿para qué era? Para controlar las cosas. Fíjense por favor conmigo en Deuteronomio 29, 23.
Deuteronomio 29, 23. Entonces, allí en el monte Sinaí se reúne todo el pueblo de Israel. Y luego de haber salido de Egipto, y comienza a escribir las leyes. Y mientras están 40 años dando vueltas en el desierto antes de poder llegar a la tierra prometida, Moisés escribe la ley. Esto es lo que nosotros llamamos la Torá. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que hablamos de la Torá o la ley de Dios. Y estas leyes son precisamente para poner un cerco, para poner límites a la perversión y ponerle un límite al pueblo, a su pueblo escogido, para que su pueblo escogido pueda mostrarse diferente a todos los demás pueblos. Así como Dios nos muestra, nos pide a nosotros, o nos marca a nosotros, o nos exhibe a nosotros como trofeos de su gracia para que mostremos la diferencia, para que nosotros en esta sociedad mostremos la diferencia, no porque seamos mejores, porque éramos los más viles de todos, sino porque Él, por su gracia, nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Y esto es lo que quiere Dios de su pueblo. Deuteronomio 29, 23. Dice: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que Yahvé destruyó en su ira y en su furor. Está mostrando cómo quedó toda la tierra en aquel lugar. Fíjense por favor conmigo en Oseas capítulo 11, verso 8. Ya les digo. Oseas 11, 8. Página 486, 11.8. Ustedes van observando ustedes cómo quedaron aquellas tierras. Y acá le habla precisamente a su pueblo Israel y les dice, 11.8, página 486. Dice: pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Adma? ¿Te trataré como a Seboim? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Esto lo dice Dios, hablando del amor por su pueblo y viendo y mostrándole cómo Él había ejecutado su sentencia sobre estas ciudades, pero que con su pueblo tendría la misericordia de no hacerlo, precisamente, y no hacerlo igual. Ahora, ¿por qué viene, hermanos, el juicio de Dios? ¿Por qué viene el juicio de Dios? Porque el hombre insiste en derribar los límites que Dios ha puesto. Vamos a Romanos, y con esto vamos a terminar hoy. Romanos, capítulo 1, por favor. Van a observar ustedes en el capítulo 1, verso 18 al 32. Y es importante, hermanos, que marquen esto. 1318 la página. 1318. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Y esto describe la humanidad desde el mismo Adán y Eva
desde ese mismo momento, la degradación del hombre. Va describiendo la degradación del hombre. Este capítulo, del 18 al 32, también en la teología inclusiva es explicado de manera que no quede como que esta degradación es precisamente por causa de que el hombre en cierta parte ha ido en contra de su naturaleza. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Vean. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Ningún ser humano puede decir, ni tiene excusa delante de Dios, de que Dios no le haya manifestado de alguna manera su misericordia. Ningún ser humano. Dice, porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, el hombre no tiene excusa porque Dios, si el hombre pudiese decir, yo no he visto nada de Dios, no he visto a Dios, pero no he visto nada de Dios, no tiene excusa porque todo Dios, todo lo que Dios ha hecho, todo lo visible, hecho de lo invisible, ha sido para manifestarle a Dios su deidad, su eterno poder y su deidad. Porque habiendo conocido a Dios, ¿quién? Desde el principio, desde Adán y Eva. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos. Fíjense ustedes, cuando el hombre insiste en derribar los principios y los límites de Dios, una y otra vez el hombre insiste en hacer lo malo, Dios los entrega, es decir, los suelta. Esto es como cuando una persona está llegando al límite de un precipicio, al borde de un precipicio, y viene alguien desde su espalda, lo toma de la ropa y le dice, no avances un paso más porque te vas al precipicio. Pero la persona insiste en seguir caminando hacia adelante. E insiste, entonces el que lo agarra, lo suelta. Hacé lo que quieras. Así es como Dios hizo a la humanidad. Hagan lo que quieran, como quieran. Los entregó, los dejó. En su justicia. Pero su misericordia y su gracia es grande. Dice, fueron entregados a vanos razonamientos, razonamientos huecos, vacíos, que no tienen sentido. Fíjense ustedes cuánto espacio hay en nuestras mentes con pensamientos huecos, vacíos, que no sirven para nada, pero ocupan mucho lugar. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, cuando una persona se resiste a la luz, porque quiere quedarse en la oscuridad, porque quiere quedarse en la mentira, su corazón se entenebrece, es decir, se llena de tinieblas, se oscurece de tal manera que ya no puede distinguir la verdad de la mentira. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ustedes verán la cantidad, la idolatría como ha aumentado y la cantidad de muñequitos, imágenes que el hombre se hace. Hay lugares donde adoran la vaca, lugares donde adoran la lagartija, lugares donde adoran el gato, ¿me entienden? Entonces se cambió la gloria del Dios incorruptible por imágenes que el hombre pudiera ver para creer.
que pudiera tocar. Dice, por eso Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones, es decir, en sus propias ganas de portarse mal, en sus propias ganas de hacer lo que quiera. Dios los abandonó de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos, fíjense, deshonren sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, los soltó a pasiones vergonzosas. Miren hasta dónde llega. Pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. ¿De qué les habla eso? De homosexualidad o lesbianismo. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, varones con varones, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibieron en sí mismo la debida retribución de su extravío. Por eso se pagan consecuencias como las que tenemos hoy con el SIDA, con las enfermedades venéreas, con todo esto. Se reciben en su propio cuerpo la retribución de sus propias decisiones. Permítanme decirles, hermanos, cuando alguien decide hacer lo malo, va a recibir la retribución de su propia maldad. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. La mente se oscureció, entonces esa mente ya no es aprobada por Dios, es reprobada. Para hacer lo que es impropio, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Y esto cada día se ve más, mujeres abandonando a sus hijos, padres abandonando a sus hijos, esos pierden el afecto natural. Despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, este es el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso dice la ley. La ley de Dios decía eso, quienes practican tales cosas eran dignos de muerte. Ese es el pronunciamiento, pero no les importó, fíjense. Dice, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Esta es una descripción, porque no es que Dios está haciendo sentencia ni nada, es una descripción de lo que ha sucedido con la humanidad y lo que va a seguir sucediendo, porque esto no es que va a parar acá. La iglesia está puesta para levantar la voz y decir, queridos, Dios hizo hombre, hizo mujer, porque de ahí viene la palabra matrimonio, de matriz, porque de un hombre y de una mujer nace descendencia. Y Dios aprueba la descendencia que nace de un hombre y de una mujer, siempre que estén legítimamente casados. Esa es la idea del matrimonio, esa es la idea. El orden de Dios es ese, un hombre y una mujer que deciden casarse y tener descendencia, porque de ahí viene que se cumple lo que Dios dice, multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, cubran la tierra con su descendencia. Pero para eso hizo un hombre y una mujer al principio, y así quedó establecido. Eso es inamovible. Ahora, como dice, Dios ama a todos. Claro que Dios ama a todos, pero no es según las reglas del hombre, es según las reglas de Dios. Dios ama a todos porque Dios no hace acepción de personas. Pero viendo la depravación y la degradación del hombre,
Jesucristo viene a morir en la cruz, precisamente a pagar el precio de ese pecado, de todos los pecados, para que todo el que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero no hay tal cosa como cristianismo gay o cristianismo LGBT. LGBT y Q ahora. Q es, hoy lo aprendí, Q es esos que no saben ni qué son. Esa es la degradación, hermanos, que estamos viviendo. Y pueden decirnos intolerantes, pueden decirnos inclusive homofóbicos, pero yo no soy homofóbico, porque yo amo a mis iguales. La palabra homofobia, esto es otra de las cosas que la vamos a hablar después, porque va a comenzar está comenzando un adoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas, en cuanto a la diversidad de género, en cuanto a la manipulación del lenguaje. El lenguaje se va degradando y se va manipulando de tal manera que el lenguaje diga lo que la gente quiere decir, no ajustarse al lenguaje. Y eso lo vamos a hablar el próximo domingo. ¿Amén? Amén. ¿Oramos? Maravilloso papá, ¿cuánto te necesitamos? Realmente te necesitamos, Señor, para poder establecer lo que vos decís, porque somos simplemente voceros de lo que tu palabra dice. Nosotros no nos inclinamos ni para un lado ni para el otro, somos voceros de lo que tu palabra dice. Y si tu palabra establece una cosa, nosotros tendremos que establecernos según lo que dice tu palabra. Amén. Señor, ayúdanos ni a dar permisos, porque cuando tu palabra no lo hace. Ayúdanos a no ponernos rígidos cuando tu palabra no lo hace, pero ayúdanos a establecer la verdad como tu palabra lo hace, para que nosotros seamos legítimos, verdaderos, para que no nos inclinemos como venga el viento, para que no caminemos según para donde sople el viento, sino que podamos tener convicciones establecidas y firmes, para que todo aquel, Dios mío, a quien vos llamás a ser salvo, pueda entender que no es como Él quiere, como la persona quiere, sino como vos decís. Señor, ayúdanos a estar establecidos, porque pueden venir persecuciones, pueden venir inclusive, Señor, como ya han dicho, lavados de cerebro, como que nos lavan el cerebro. Sin embargo, lo que el enemigo está haciendo con esto de la ideología de género y con el tema de la diversidad de género es querer adoctrinar a nuestros hijos para que ellos sí sean, sí tengan su cerebro lavado. Porque eso es lo que van a querer hacer con nuestras generaciones próximas, lavarles el cerebro para que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Y todo sea una mezcla tan grande, Señor, que nadie pueda saber o distinguir qué está bien y qué está mal. Dios mío, ayúdanos. Para eso nos has establecido, para que digamos la verdad. Ayúdanos. En el nombre dulce de Jesús, ayúdanos a nosotros a establecer la verdad y asistir a todos nuestros hermanos y a todas las personas que están dispuestas a decir la verdad y a oponerse a la mentira, Señor. Fortalece a nuestros hermanos que en todo el mundo están hablando las mismas cosas, que están poniéndole un freno hasta que vos vengas a toda la perversidad, a la maldad. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús y nos encomendamos en tus preciosas manos y al cuidado y la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.